Imagen Latente, el podcast del Centro de la Imagen. La tercera temporada de Imagen Latente, que conmemora el 30 aniversario del Centro de la Imagen, busca conocer y reconocer la historia de este espacio dedicado a la fotografía y la imagen, en la voz de las personas que participaron en su fundación y colaboraron en su quehacer a lo largo de estas 3 décadas. En este capítulo conoceremos la historia de cómo inicia el acervo fotográfico, bibliográfico y documental que resguarda el Centro de la Imagen y cómo está conformado actualmente. En la década de los años 70 surgieron diferentes grupos de fotógrafos y fotógrafas por la necesidad de explorar distintas temáticas y técnicas en materia fotográfica, así como de ganar representatividad en el ámbito cultural de México. Entre estos estaban Grupo BO 35, Grupo 35 6x6 o el Grupo de Fotógrafos Independientes, por mencionar algunos. Es en este contexto que en 1978 se crea el Consejo Mexicano de Fotografía, una asociación civil de fotógrafos y fotógrafas con el interés de visibilizar y difundir la fotografía en nuestro país. Esta iniciativa fue encabezada por Pedro Meyer, con la colaboración de Lázaro Blanco, Raquel Tibol, Aníbal Angulo, Julieta Jiménez Cacho, Rodrigo Moya, Jesús Sánchez Uribe, Pablo Ortiz Monasterio, Felipe Ehrenberg, Eugenia Meyer, entre muchas otras personas. El Consejo Mexicano de Fotografía fue poco a poco tomando relevancia de manera nacional e internacional debido a sus actividades en favor de la difusión de la fotografía. En 1980, con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Consejo se hizo de una sede, llamada Casa de la Fotografía. En ese espacio lograron exponer más de 140 exposiciones, impartir talleres y otras actividades en favor de la fotografía. El fotógrafo e investigador Armando Cristeto Patiño nos cuenta sobre el contexto en el que surge el Consejo Mexicano de Fotografía y la actividad que desarrolló esta organización. El Consejo Mexicano de Fotografía pasaba en ese momento en la época de los 60-70 en México y particularmente en la Ciudad de México, que concentraba un mayor número de actividades culturales. Estaba muy fresca y la lucha social del movimiento estudiantil del 68, que había cambiado sin duda la faz de la mentalidad de las personas, sino de manera importante la política, sí la mentalidad de las personas, y había como todo un imaginario colectivo, como de luchas sociales, como de espíritus libertarios. Entonces, bueno, muchos de los fotógrafos también en su práctica fotográfica también respiraban este espíritu, como de a partir de la imagen tratar de cambiar un mundo. Entonces, el clima era un clima muy propicio para la fotografía, pero sin duda los esfuerzos de fotografía de repente se diluían mucho. Quizás, y yo pongo como un antecedente muy importante, la integración de 10 fotógrafos al Salón de la Plástica Mexicana. El Salón de la Plástica Mexicana, un organismo fundado en los años 40 por artistas visuales muy prominentes, entiéndase Siqueiros, Orozco, Frida Kahlo, Olga Costa y demás, tenían como miembros del salón artistas, pero no tenían un solo fotógrafo. Ni siquiera don Manuel Álvarez Bravo, que había exhibido a varias ocasiones en las galerías del Salón de la Plástica Mexicana, era miembro. Entonces es que con la visión de Mercedes Iturbe, directora en ese momento del Salón de la Plástica Mexicana, es que invita a don Manuel a formar parte del Salón de la Plástica Mexicana. Entonces don Manuel, de una manera muy generosa y gremial, dijo: no, por favor, la fotografía es múltiple y hay muchos practicantes, no me ingresen a mí al Salón de la Plástica Mexicana, sino para hacer un poco más fuerte el evento, el asunto y también la integración, que sean 10 fotógrafos. Entonces él escogió a sus 9 compañeros, entre ellos Coleius Bartel, Nacho López, Héctor García, Graciela Iturbide, Aníbal Angulo, Walter Reuter, y en una sesión realmente de honor y una sesión histórica, en febrero de 1976, se hizo una exposición de 10x10, 10 fotografías de los 10 autores.
Dentro de las actividades que organizó el Consejo Mexicano de Fotografía, resaltan los coloquios latinoamericanos de fotografía, eventos sin precedentes que dieron paso a la exploración, análisis y difusión de la fotografía latinoamericana. Los coloquios se conformaban de una exposición principal, integrada por trabajos recibidos mediante una convocatoria, y de una serie de actividades de diálogo e intercambio entre historiadores, críticos y fotógrafos. Estas acciones del Consejo Mexicano de Fotografía revolucionaron la forma en cómo era visto el oficio, su enseñanza y profesionalización. La primera parte, que era la gran muestra, era a nivel de convocatoria y a nivel de concurso. A nivel de concurso en el sentido de que no había metálico, obviamente, pero sí a nivel de que se iban a poner a competir las imágenes entre el mismo portafolio y entre los diferentes portafolios para que los jurados, que entre otros mencionaremos a Pedro Meyer, el maestro Fernando Gamboa, Raquel Tibol y Nacho López, enjuiciaran y decidieran cuáles son las mejores imágenes. En aquel primera muestra latinoamericana se pedía que fuera una serie, no una serie, sino un envío de 3 a 10 fotografías. Y entonces de repente podíamos ver en los envíos que eran de diferentes series, diferentes épocas de los fotógrafos. Se acordó de que la presencia mínima, en este caso, era de una imagen, era obviamente de una imagen, incluso hasta de 10 imágenes. La segunda coloquio latinoamericano de fotografía fue más o menos bajo las mismas lineamientos, dado el éxito obtenido dentro y fuera del país y la repercusión internacional, no tan solo dentro de países latinoamericanos, sino dentro de Estados Unidos y Europa. Esto cobró una fuerza muy, muy grande. Tanto la segunda muestra latinoamericana de fotografía, hecho en Latinoamérica 2, y el coloquio se celebraron ambos en Palacio de Bellas Artes. Ya no había esa opción de 3 a 10 fotografías, que fuera un portafolio de 6 imágenes y que sí conservara una unidad temática, técnica y conceptual. Y que había la posibilidad también de que el autor dijera si su trabajo de portafolio de 6 imágenes fuera divisible o indivisible. Así daba la posibilidad a los miembros del jurado, daba esta flexibilidad de que fuera divisible, de que si de un portafolio de los portafolios de 6 se consideraban que no eran tan consistentes, que las imágenes no eran tan poderosas todas, se podían seleccionar 2 o 3 imágenes. Con el interés de fomentar la actividad fotográfica y de estudiar y analizar la obra latinoamericana, la convocatoria de dichos coloquios brindaba la oportunidad de donar las fotografías enviadas con el fin de integrar una colección permanente de esos trabajos. Bajo estos objetivos, el Consejo Mexicano de Fotografía inicia la conformación de un acervo fotográfico que, gracias al entusiasmo de quienes exhibieron sus obras en la Casa de la Fotografía, continuó creciendo. Ese acervo hoy permite conocer y reconocer los movimientos sociales, políticos, inquietudes personales y la vida cotidiana de América Latina en aquella época. Desde el primer momento no se pidió la donación expresa, pero dado el éxito obtenido, todos los autores prácticamente dijeron, no, se las dejamos a ustedes para que ustedes la manejen para el acervo, para proyecciones también en diapositivas. Prácticamente puedo decir que la gran mayoría aceptó la donación, y es así como se integra la fototeca del Consejo Mexicano de Fotografía en su médula, número mayoritario de imágenes. De manera propia, no era ninguna obligación donar la obra, pero muchos autores de modo propio donaban un portafolio, algunas piezas, o incluso había algunos que donaban toda la exposición, que decía, bueno, yo ya tengo un juego de exposición o yo no puedo moverla, ustedes con toda la libertad del mundo muévanla o hagan lo que gusten. Entonces creo yo que un número muy considerable así está constituido por donaciones de exposiciones que se presentaron en el Consejo Mexicano de Fotografía, ya sea exposiciones completas o series o portafolios o algunas piezas. Incluso había algunas exposiciones, por ejemplo históricas, recuerdo yo que eran reprografías, no eran impresiones de época, eran reprografías, pero que nos donaban por completo las exposiciones históricas que tenían. Entonces así se fueron conformando la fototeca. Por iniciativa del fotógrafo José Luis Neira, el Consejo Mexicano de Fotografía también integró un importante acervo bibliográfico y documental conformado por libros fotográficos, catálogos de exposiciones, invitaciones, revistas
y documentos que generaba el propio Consejo. Así surge su biblioteca. Entonces, este personaje, siendo un hombre muy acucioso, un tanto callado, un tanto hermético, fue que comenzó a pedir libros, a comprar libros, a los libros que se dejaban ahí como cortesía de los fotógrafos en el Consejo Mexicano de Fotografía, hacer un acervo bibliomerográfico. Entonces no tan solo eran los libros, sino también eran los catálogos, las postales y todo, que llegaban por correspondencia o que los autores regalaban. José Luis Neira, a quien se le debe esa propuesta y esa preocupación, siendo una preocupación compartida por todos posteriormente y alimentada también, pero era José Luis Neira como el primero y el que más se preocupaba en eso de que hubiera volúmenes, ya sea de compra, de donación, de petición, para la biblioteca del Consejo Mexicano de Fotografía. Después de poco más de una década de gran movilización en pro de la fotografía, el Consejo Mexicano de Fotografía perdió su sede el 19 de mayo de 1989. Una disposición de desalojo por parte del juzgado obligó a los integrantes del Consejo a desocupar las instalaciones sin previo aviso. Su acervo fotográfico, la biblioteca y el archivo documental quedaron en la calle junto con el mobiliario. Esto obligó a sus integrantes a repartirse dichos archivos y guardarlos hasta encontrar un nuevo espacio propicio para su conservación. Luis Alberto González, antiguo colaborador del Consejo Mexicano de Fotografía y actual encargado de la Biblioteca del Centro de la Imagen, nos cuenta sobre este momento. Pedro Meyer tenía el proyecto original de lo que era el centro. Y en ese momento el Consejo estaba debilitando. Estábamos en juntas para finiquitarlo. Entonces, en una junta que yo considero que fue memorable, estaban pensando en qué vamos a hacer con el Consejo. Los muebles, de alguna manera, pues estábamos recibiendo un subsidio del INBA, entonces pues, se pueden retirar. Las fotos, pues a lo mejor cada quien se puede quedar con una parte, ¿no? Y don Manuel Álvarez Bravo, que nunca asiste a estas juntas, apareció en ese momento y dijo, no pueden hacer eso. Es una biblioteca, es un acervo muy importante, demasiado importante, como para que lo puedan diluir. Entonces se reinventó un poquito la idea de diluirlo. Patricia Mendoza, directora del recién creado Centro de la Imagen, pidió en préstamo al Consejo Mexicano de Fotografía su biblioteca y el archivo documental, a cambio de resguardar, catalogar y conservar estos importantes materiales. Fue así como a finales del año de 1994, una parte de este acervo llega a las instalaciones del Centro de la Imagen en Comodato. El acervo fotográfico llegaría una década después. Porque técnicamente un museo tiene que tener un acervo propio y el centro no tenía un acervo propio. Entonces, técnicamente y a nivel de reglamentación de los museos y del INBA y de Conaculta, no podía llevar el nombre de museo. No había una biblioteca, no había un centro de documentación, mucho menos una fototeca. Entonces, a los pocos meses de abierto el Centro de la Imagen, o sea, como para fortificar esta idea de un centro importante y todo, es Enrique Villaseñor, el director del Consejo Mexicano de Fotografía, que Patricia tiene una plática con él, y después Villaseñor nos dice, Patricia nos pide que si le podemos prestar nuestra biblioteca, que en ese momento la biblioteca estaba en casa de compañeros del Consejo Mexicano de Fotografía como repartida y realmente no se usaba, estaba realmente en bodega, podemos decir. Dice, hay un espacio para la biblioteca que podría ser para la biblioteca y que lo que nos ofrecen es una clasificación, ayudar con los compañeros que trabajan en el Centro de la Imagen con una clasificación que la biblioteca lo tenía de una manera muy somera. Entonces se prestó muy gustosamente la biblioteca porque bueno, ya se ponía a trabajar ese acervo tan importante y de repente también como nuestro apoyo de Consejo Mexicano de Fotografía para que esto se fuera consolidando y fuera a tener una imagen mayor de museo. Entonces, así fue
fue a finales del 93, principios del 94, cuando llegó físicamente la biblioteca y el centro de documentación. La fototeca del Consejo Mexicano de Fotografía llega en el 2005 al centro de la imagen. Ya realmente estaba muy disminuido el consejo. Entonces, de repente hubo una junta ahí un poco informal diciendo que realmente el consejo ya no tenía una razón de ser y también peligraban porque no estaban en los espacios adecuados, idóneos, la fototeca. Ya Patricia Mendoza no era la directora del Centro de la Imagen, lo era Alejandro Castellanos. Pero de repente hicimos una junta extraordinaria y dijimos, bueno, realmente ya no hay posibilidad de resurgimiento, podemos decir, del Consejo Mexicano de Fotografía. Entonces, bueno, y el Centro de la Imagen lo ha fortificado de una manera extraordinaria. Patricia Mendoza y en este momento Alejandro Castellano. Entonces, realmente ya hay que donarla. Hubo una reunión en el 2005, todo se dio en el 2005, una reunión plenaria, digamos, con los miembros que habían sido, que ya no estaban actuando, los actuantes, finalmente con todos los miembros del Consejo Mexicano de Fotografía y algunas personas importantes como Raquel Tibol, por supuesto, Patricia Mendoza y todo, y bueno, todo el mundo estaba en comunión de ese objetivo, ¿no? De que se quedara aquí, de que se estuviera conservando y clasificando. Entonces llega muy rápido aquí, el 2005, la totalidad de la fototeca y obviamente algunas piezas dañadas por los cambios, por las mudanzas que se habían hecho en esos años, pero en la médula central y en su gran mayoría, prácticamente la totalidad de las piezas que y fueron acumulando aquí, latando en el Consejo, están aquí en el Centro de la Imagen. Actualmente, las colecciones fotográficas del Centro de la Imagen suman más de 13.500 obras de más de 1.200 fotógrafos y fotógrafas de México y América Latina y otros países. La biblioteca del Centro de la Imagen acopia libros de autor, fotolibros, catálogos de exposiciones, manuales, monografías, teoría, crítica y metodología, así como una importante colección de revistas de México y el mundo, tesis y un fondo reservado de gran valor histórico. Su acervo documental integra diferentes materiales que compilan el devenir fotográfico reciente, así como la memoria del centro y de sus proyectos curatoriales, expositivos, editoriales, educativos, de investigación y su gestión administrativa. Mariana Huerta Lledias, actual coordinadora del área de acervos del Centro de la Imagen, nos explica cómo está conformada la colección. El acervo se conforma básicamente a partir de las actividades de la institución. Todos los fondos fotográficos de las colecciones que tenemos tienen que ver con las actividades, es decir, tenemos el fondo de las bienales, porque el centro sigue siendo quien organiza las bienales de fotografía. Tenemos el fondo de la donación autoral, que son los autores que por un interés propio desean que parte de su obra se conserve aquí. También hay un fondo que tiene que ver con las exposiciones que ha organizado el centro históricamente, también con el Festival Foto Septiembre, y el del Consejo Mexicano de Fotografía. Entonces, el archivo documental tiene que ver de nuevo con las actividades del centro y que pueden ser cosas sencillas como una lista de obra o pueden ser cosas muy interesantes como currículums de autores. En el caso de los fondos bibliográficos, la biblioteca es por una parte lo que donó el Consejo Mexicano, su biblioteca, y lo que se ha ido incorporando a lo largo de los años en el centro, que son publicaciones que ha hecho la propia institución, como los catálogos para las bienales, para Foto Septiembre, y los que vienen de los ensayos de investigación de fotografía, y también lo que llega por catálogos de exposiciones en otros lugares, o proyectos de autores, los fotolibros, y también es una colección que se forma de manera, digamos, pues igual de colaboración, porque tampoco hay una adquisición específica de ejemplares cada año o cada cierto tiempo. La Biblioteca del Centro de la Imagen resguarda un acervo importante de fotolibros contemporáneos de México y diferentes latitudes del mundo, muchos de los cuales son de tiraje corto y producción personal, donados por autores y editoriales especializadas en fotografía e imagen. Este fondo bibliográfico fue impulsado por la fotógrafa Mariela Zancari. Escuchemos cómo surge la idea. En
En 2014 estaba yo trabajando en otra serie que hice que se llama Moisés, y en el 2014 justo estaba trabajando ya la primera maqueta de ese fotolibro. Y recuerdo que trabajando la maqueta no tuve ninguna colección pública, ninguna biblioteca en la Ciudad de México a la que ir a revisar fotolibros, que son, bueno, un tipo de práctica editorial muy específica, ¿no? Con características muy determinadas. Entonces, si bien en la Biblioteca del Centro de la Imagen y en muchas otras bibliotecas de la Ciudad de México había un montón de libros de fotografía o sobre fotografía, no había ninguna colección exclusivamente de fotolibros. Lo que sucedió fue que yo publiqué ese libro en el 2015 y a través de publicar ese libro conocí un montón de personas vinculadas al mundo de los fotolibros, tanto en México como fuera de México. Y se me ocurrió que sería como un proyecto interesante y necesario, por lo menos en ese entonces lo creía así, lo sigo creyendo en realidad, generar una colección pública de fotolibro, justo para todas y todos los estudiantes, investigadores, fotógrafos, artistas, editores, público en general, quien sea que estuviera interesado en ver fotolibros, que tuvieran acceso a una colección pública aquí en la Ciudad de México. El Centro de la Imagen, como la institución vinculada a la fotografía y a la imagen en la Ciudad de México, era como el depositario natural de esa colección. Entonces se lo planteamos en ese momento a Itala, que era la directora que estaba en el año 2016, 2017, más o menos, cuando empezamos a platicar sobre crear la colección, y fuimos de a poquito dándole forma a cómo sería, ¿no? Entonces fue que contacté a muchos de estos artistas editoriales independientes y editoriales grandes establecidas que había conocido a través de yo haber publicado un fotolibro, y a todas, a todos les pedí que donaran un libro a nuestra colección, y un poco la propuesta era a cambio de la donación, digamos, más allá de un certificado de pertenencia a la colección, la idea era que los libros no se iban a quedar solamente en el estante, que eso era suficientemente bueno, digamos, pero un poco el compromiso con las personas, los artistas y las editoriales que donaban era que cada 2 años íbamos a hacer un encuentro que tenía como una especie de un formato como medio de festival, en el que se hacían activaciones para que esas publicaciones que habían sido donadas salieran justo como del estante de la biblioteca y generaran actividades pues para todos los visitantes del Centro de la Imagen y para el público en general. Es, yo creo que uno de los fondos más consultados, el Fondo Folio. No es un fondo tan numeroso como otros, tiene cerca de 800 ejemplares ahorita, pero sí es un fondo muy consultado y creo que también tiene que ver con su diversidad. O sea, ahí puedes encontrar proyectos de muy distintos temas vistos desde muchos países, porque ya no solo hay material latinoamericano o mexicano, sino ya tenemos de Asia, tenemos de Europa, Estados Unidos también. Entonces es un fondo que ha ido creciendo mucho y que afortunadamente ha sido, creo que muy bien recibido, tanto por nosotros como por el público. El Centro de la Imagen resguarda un acervo de gran valor histórico por su diversidad de temáticas, latitudes, materialidades y miradas artísticas, experimentales, documentales y fotoperiodísticas, tanto de creadores de larga y media trayectoria, nacional e internacional, como de jóvenes con carreras emergentes. Mediante este acervo, en constante crecimiento, el Centro de la Imagen contribuye a preservar y difundir la producción fotográfica autoral de México y otras partes del mundo desde mitad del siglo XX hasta la actualidad. Este acervo se encuentra disponible para consulta e investigación. Acabas de escuchar Imagen Latente, el podcast del Centro de la Imagen. Este episodio fue creado gracias a los testimonios del fotógrafo Armando Cristeto Patiño, la artista visual Mariela Zancari, de Luis Alberto Canseco, bibliotecario del Centro de la Imagen, y de Mariana Huerta, coordinadora del área de acervos del Centro de la Imagen, quienes compartieron su experiencia para conocer la historia del acervo fotográfico, bibliográfico y documental que resguarda el Centro de la Imagen. La coordinación general estuvo a cargo de Joan Trujillo Argüelles y Javier León Cuevas.
En la producción de imagen y audio estuvieron a cargo Aldo Ocampo García, Alejandro Cepeda y Raquel Miguel Soto. En la investigación y redacción del guión colaboraron Alfonso Navarrete y Raquel Miguel Soto. La edición de audio y video la realizó Aurora Carvajal Hernández. En la voz en off, Joan Trujillo Argüelles. Gracias por escuchar.